miligramos. Entonces serían como unos 8,000 pesos a 12,000 por reposición completa. Ese es el problema de la reposición intravenosa de hierro. O el riesgo de anafilaxia o el costo. No, ahí en el Pero pues ya no tienes problemas, mucho más seguro. ahí en el dormi, Hierro. Sí. agarramos moneditas de 20 pesos. No, créeme que los pacientes que ya les dio anafilaxia sí no quieren ni ver las ampollas. Bueno, entonces, seguimos con el siguiente tipo de anemia, que era muy parecida a la anemia ferropénica, pero no es lo mismo. Es la anemia de tipo inflamatorio. Es la segunda causa de anemia más frecuente, la primera es la deficiencia de hierro, y esta sucede por enfermedades que me condicionen inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Que, ¿se acuerdan que los macrófagos iban al vaso y que reutilizaban el hierro? Aquí no se puede. ¿Por qué? Porque las interleucinas inflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, bloquean a los macrófagos, no permiten que los macrófagos reciclen el hierro. Entonces, por ahí bloquean hierro. Bloquean la absorción, ¿por qué? Porque la inflamación la hepcidina sube demasiado. Entonces, ni puedo reutilizar el que ya tengo, ni puedo absorber más hierro. Ojo, no estoy perdiendo hierro. Simplemente mi condición inflamatoria, proinflamatoria, me está modificando absorción y reutilización. Además de que si fuera una enfermedad que afectara al riñón, como la enfermedad renal crónica, pues mi eritropoyetina va a estar disminuida. Entonces, todo esto me condiciona una anemia que puede llegar a tener las características de microcítica, hipocrómica, incluso de bajarme el hierro sérico, pero donde mi ferritina va a estar alta. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Síndrome anémico. Acá no tengo pica, acá no tengo queritis angular, acá no tengo glositis, por lo menos de inicio. Y los síntomas de mi enfermedad de base. La enfermedad renal crónica, que para esto debe ser más de etapa 3. Las infecciones, las enfermedades reumatológicas o la lesión tisular. Es decir, un paciente quemado, un paciente posoperado me puede dar por inflamación este tipo de anemia. ¿Y cómo sé que es una anemia por deficiencia de hierro? La biometría hemática me va a dar una anemia que es arregenerativa, que decíamos hace rato inicialmente es normocítica, pero que después evoluciona hacia la microcitosis. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que bloquear la absorción de hierro va a ser como que el paciente no estuviera tomando hierro y me va a hacer un déficit real. Al principio tengo un déficit de hierro, no porque lo tenga en realidad, sino porque no lo puedo utilizar. Aunque ahí está, pero no lo puedo utilizar. O sea, al final sí se va a hacer un déficit real. El perfil de hierro, a diferencia de una anemia ferropénica, va a tener un hierro sérico disminuido, el que está circulando, pero mi ferritina va a estar normal o aumentada. No es común hacer aspirado de médula ósea, pero aquí sí podemos encontrar los depósitos de hierro. Sí hay hierro, pero no se puede utilizar, por lo menos de inicio. Dentro de los valores, entonces, se van a aparecer mucho en laboratorio, pero dentro de lo que podemos tener más a la mano, la diferencia de todo me la va a hacer la ferritina. O está disminuida si es deficiencia de hierro, o está normal elevada a más de 100 si es una anemia de las enfermedades crónicas o una anemia inflamatoria. En este caso, por ejemplo, ¿cómo lo trato? Ahí está el hierro. No me hace falta, por lo menos de inicio, no me hace falta el nutriente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tratar la enfermedad de base. Tratar la infección. Tratar la... Hay enfermedades que obviamente, como las reumatológicas, nunca voy a poder eliminar. Y entonces siempre voy a tener cierto grado de anemia. Entonces, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide de larga evolución, que ahorita está activa, no le voy a poder quitar la anemia. ¿Qué es lo que voy a estarle vigilando entonces?
La patología de base. La patología de base y que no tenga síntomas por la anemia. Si tiene síntomas por la anemia, puedo considerar iniciar eritropoyetina si es que tuviera déficit. Para esto lo ideal es medirla hasta llevarla a cuánto de hemoglobina. ¿Hasta cuánto doy eritropoyetina? Lo voy a trombosar hasta 10 o 30 hemotropitos. Entonces, hay pacientes cuya meta de tratamiento no es lo normal. ¿Por qué? Por los efectos secundarios de los medicamentos. En el caso, creo que lo vamos a ver más adelante, pero en el caso de la eritropoyetina, la hiperviscosidad, más de 30, en un paciente por el tratamiento se asocia a mayor riesgo de trombosis y aumento de hipertensión. Entonces, con 30. Y la otra es que no se va a administrar hierro, por lo menos en agudo. Si un paciente se infectó, en ese momento no le voy a poner hierro, sino más bien me espero porque a la cronicidad puede tener una baja de ferritina. Ahora sí, ¿entre cuánto? Entre 50 y 100. Esa es una anemia combinada. Y entonces, ¿cómo le voy a poner el hierro a ese paciente? Tomado no, porque está bloqueada la absorción. Es decir, los pacientes nefrópatas entonces se tienen que tratar cuando ya tienen déficit, porque es nefropatía crónica y tienen anemia. No tenemos que intramuscular nunca. Entonces es hierro y B. Pero entonces, ¿para qué? O sea, no es una opción nunca. Es que no tiene sentido. O sea, a menos que le vayas a poner los 9 años. Sí, pero lo vas a dejar todo. O sea, que es mejor intramuscular. Sí, y ya te ahorras. Muy bien. Lo de la hemoglobina, perdón. ¿Lo de la hemoglobina sí es como una regla o es un tipo de...? Lo de la EPO, ¿El llegar a 10? el llegar a 10, no es regla. Sí. Eso va dentro del tratamiento de eso. Esto va dentro del tratamiento de esto. Creo que más adelante en el curso hablamos de cómo iniciar eritropoyetina, pero en general que sepan que no es como hasta 13. O sea, eso no. Muy bien. Y nos pasamos a las megaloblásticas. Ya no hablamos de metabolismo de B12, pero bueno, a grandes rasgos que tengo que saber de las megaloblásticas, que son anemias que me dan un BCM demasiado exageradamente elevado. Entonces, ¿a qué me refiero? BCM de más de 115 en realidad. ¿Ve que lo normal es 100? Más de 115. ¿Por qué pasa esto? ¿O a qué me refiero con megaloblastosis? A una célula que desde la médula es muy muy grande. ¿Qué es lo que pasa con el ácido fólico y la vitamina B12? Que se necesitan para hacer todas las células del cuerpo, porque intervienen en la síntesis de ADN. Entonces, no solamente tienen que ver con la anemia, me pueden provocar baja de todas las células de la sangre. Inicia con anemia, pero luego se puede convertir en plaquetas bajas y en glóbulos blancos bajos. Inicia así. Ahora, ¿qué me ocasiona esto? Como tengo defectos en mi ADN, mi célula, mi núcleo, tiene un desarrollo anormal. Se le llama, se me fue la palabra, es una desproporción entre el núcleo y el citoplasma, en donde el citoplasma se va replicando lentamente y el núcleo sigue avanzando su crecimiento. Entonces tenemos células muy grandes con citoplasma abundante y que además el núcleo se dividió mucho. Son células asincronía en la maduración núcleo-citoplasma. Son células con núcleos viejos y deformes con citoplasmas más nuevos. Entonces, me pueden producir incluso hemólisis, no es lo normal, pero en general, ¿cuándo hay hemólisis? Puede ser cuando hay enfermedades autoinmunes y la otra causa es esplenomegalia. Bueno, hay esplenomegalia porque hay hemólisis. Un vaso no funciona. Que vayan saliendo muy rápido. O sea, como hay muchos... Células defectuosas. Sí. Defectos de membrana, defectos de hemoglobina, defectos de ADN. ¿Cómo leucemia? También podemos.
Pero células defectuosas, de hecho más bien en leucemia no sería tanto de glóbulos rojos, a menos de que fuera una leucemia eritroide, que son bien raras, sino más bien sería una lisis de glóbulos blancos. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero sí pasa. O sea, célula defectuosa se destruye. Ahora, dos causas de anemias megaloblásticas, B12 y folatos, no hay más. Entonces, B12 tiene algunas características importantes en su absorción, que son cómo se absorbe la vitamina B12. Viene con la comida, llega al estómago, el estómago es muy ácido y ahí se une a pepsina y a tocorrina. Ahí en el estómago mismo las células parietales más bien producen factor intrínseco, pero el factor intrínseco viaja hasta duodeno. ¿Por qué no se une ahí? Por pH. Necesita un ambiente básico, no ácido. Entonces, viaja hasta duodeno. En duodeno, todos los jugos pancreáticos ya me generan un ambiente básico. Entonces, se separan la tocorrina de vitamina B12 y ahí se une a factor intrínseco. Después del factor intrínseco, ahora sí, viaja hasta el hígado, en donde es absorbido. Y de la absorción, a través de la transcobalamina, se va al hígado, o sea, después de la sangre, viaja hasta el hígado para guardarse. Ahora, ¿por qué siempre necesita estar unido a algo? Primero es necesario para absorberse. ¿O es tóxico en la sangre? Y luego también sería degradado rápidamente por parte de la toxicidad. Entonces, tanto por las enzimas estomacales como pancreáticas. No es un compuesto estable, que sería más bien el punto. Esta cobalamina de reserva hepática, ¿para cuánto tiempo nos da si decidimos de un día para otro dejar de comer los alimentos? Entre 3 hasta 6 años puede durar. Entonces, si alguien decide ser vegano, no complementarse, puede durar de 3 a 6 años antes de tener síntomas por deficiencia de cobalamina. Por eso es bien difícil que una persona tenga deficiencia de cobalamina solo por nutrición. O sea, tendría que pasar mucho tiempo. ¿Llega a ver? Sí, llega a ver, pero tiene que pasar muchos años. Entonces, ojo, no estoy en contra de ser vegetariano, yo soy vegetariana, simplemente si decides algo, pues infórmate bien de cómo suplementarte y comer correctamente. Ahora, funciones de la cobalamina me sirven como cofactor para producir succinilcoenzima A. ¿Se acuerdan para qué se usa eso? Ciclo de. Y luego me sirve también, es un cofactor, me sirve para la conversión de homocisteína a metionina. ¿Y esto para qué me sirve? Básicamente para dos cosas: tubo neural y mielinización de las. Entonces, ¿qué me va a dar si tengo defecto de B12? Dentro de lo que puedo ver clínicamente, síntomas neurológicos que pueden ir desde falta de fuerza, sensaciones anormales, parecias, parestesias, hasta la demencia. Doctora, ¿me puede preguntar? O sea que de esto lo que nos tiene que importar más es el hecho de que puede haber defecto de tubo neural y que afecta la mielinización, o es simplemente para darnos cuenta que está dentro del ciclo de gas. No, en realidad, o sea, las funciones son esas tres. Ajá. Pero al momento de explorar a un paciente es importante lo de la mielinización, sobre todo para diferenciar clínicamente una deficiencia de ácido fólico de una deficiencia de cobalamina. Porque la deficiencia de ácido fólico no se ocupa para eso. Me va a dar todo lo demás, pero no se ocupa para mielinizar. Entonces no me va a dar síntomas neurológicos. Es simplemente para hacer la distinción clínica. Entonces, etiología
o no la estoy consumiendo desde hace muchísimo tiempo, o tengo un aumento de necesidad y ya tenía un déficit previo, lo que sería, me aceleraría el tiempo de respuesta, sería muy difícil, o tengo un problema de mala absorción, y lo que es la causa más común, o tengo anticuerpos contra factor intrínseco o contra células parietales. ¿Por qué? Porque si tengo anticuerpos contra factor intrínseco y células parietales, no puedo absorberlo. No tengo factor intrínseco, no me puede acompañar, no va a ser absorbida en el duodeno, y esa es la causa más común. Entonces, ¿a esta cómo se le llama? Anemia perniciosa. Entonces, la anemia perniciosa es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, que es autoinmune por anticuerpos, pero contra las células parietales o directamente contra el factor intrínseco. Entonces no es porque el paciente O sea, no hizo nada el paciente, simplemente tiene algo autoinmune. Que es lo más común, porque tendría que ser un paciente que de plano no consumió nada en mucho tiempo. Entonces, cuadro clínico, síndrome anémico, una anemia que es macrocítica, muy alto, 115 quedamos, que es arregenerativa porque no tengo con qué hacer glóbulos rojos, y que además me puede provocar, si ya tiene mucho tiempo, pancitopenia. Además de esto, puede o va a haber manifestaciones neurológicas que empiezan como polineuropatías. No tiene mucho sentido porque no es un segmento, me puede afectar a prácticamente cualquier parte del cuerpo, y síntomas de demencia. Doctora, Ajá. perdón, pero lo que dijo ahorita lo de la mielinización, Ajá. dijo que en el déficit de ácido fólico no se afecta la función mental. No se afecta función mental. Pero es la única diferencia. Sí, ya vamos a terminar eso y nos vamos. Entonces, diagnóstico, pues una anemia macrocítica, arregenerativa, pancitopenia si el proceso es crónico. Puede haber datos de hemólisis porque son células defectuosas, entonces puedo tener bilirrubinas elevadas indirecta, DHL elevada. La prueba de Coombs, que es para anticuerpos, va a ser negativa. Ojo, ¿puedo tener una anemia perniciosa con Coombs negativo? Sí, porque el Coombs solamente son anticuerpos contra el eritrocito, y la anemia perniciosa no hay anticuerpos contra el eritrocito, hay anticuerpos contra el factor intrínseco y las células parietales. ¿Puedes repetir eso? Sí, el Coombs es negativo siempre. El Coombs es negativo. Coombs son anticuerpos contra eritrocitos. En el frotis de sangre periférica, que no les hablo mucho de eso porque es muy operador dependiente, pueden ver neutrófilos, células blancas, que tienen muchos núcleos, se llaman polisegmentados. Normalmente ven que un neutrófilo tiene 3 a 5, si se acuerdan de Pato, de lo primero, un neutrófilo tiene de 3 a 5 núcleos. Aquí podemos encontrar de 6 para arriba los que quieran. Los niveles de B12, y esto es muy importante, pueden estar disminuidos o pueden ser normales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa casi siempre que un paciente tiene anemia y que cumple con un patrón que ya conocemos? Le dan tratamiento sin tener confirmatorio. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar con un paciente al que le di tomado vitamina B12? La vitamina B12 circulante luego va a responder. Ahora, ¿qué necesitamos saber entonces? Las reservas. ¿Ok? ¿Para qué me sirve entonces? Los suplementos. Si alguien ya le dio tratamiento, si ese paciente ya tomó algo, ya le pusieron un MBI, porque es bueno para todo el MBI, entonces el nivel de vitamina B12 me va a salir normal. ¿Cómo sé que realmente era por una anemia megaloblástica? Voy a pedir ahí ácido metilmalónico y homocisteína. ¿Qué son? Metabolitos, productos del metabolismo. ¿Se acuerdan para lo que era cofactor la vitamina B12? Perdón. Ok, entonces va a haber un aumento de estos productos que son previos a la utilización de la vitamina B12. No les voy a hablar de este test, era algo así como que le dabas vitamina B12 al paciente y medías la que se tomaba el paciente y la que finalmente
tenían tanto en sangre como por heces. Entonces ya no se hace, era como tener todo el día al paciente y darle vitamina primero tomada y luego inyectada. Y lo que sí tienen que hacer, lo que sí se necesita hacer, y que si está en un hospital de primer nivel de atención público no van a poder hacer y tienen que enviar al paciente siempre, pero si están en su consultorio particular con toda la libertad del mundo lo pueden hacer, es mandarle al paciente a hacer una prueba de anticuerpos contra células parietales y factor intrínseco. ¿Por qué lo necesito? Porque es la causa más probable de la anemia perniciosa, y porque si tiene anemia perniciosa entonces le tengo que dar cada cierto tiempo una dosis de vitamina B12 inyectada, porque siempre va a tener la falta de absorción. Los vegetarianos o veganos que comen siempre lentejas con limón, No. ¿les puede algún día dar anemia? De hecho, en el caso de los pacientes, es que mira, el problema con esto es que hay de vegetarianos y veganos a vegetarianos y veganos. Entonces, por ejemplo, te hablo de un caso de un paciente. Era ya de por sí vegano. Primero empezó como vegetariano por alguna cuestión de moda, no sé. Decidió ser vegano, luego crudivegano. Y llegó a tener deficiencia, ya tenía varios años, llegó a tener deficiencia de hierro primero. Entonces, como todo le sabía metálico, por aproximadamente un mes antes decía que lo único que le salía era la manzana, y era lo único que le salía bien. Y entonces bajó un montón de peso. De hecho, se ingresó al servicio como síndrome consultivo. Bajó un montón de peso, entró amarillo totalmente y con pancito pene. Pero al momento de ver el frotis, nos encontramos estas formas multinucleadas, y al momento de hacerle todos los estudios, resultó que el sabor metálico de los alimentos, que es también por deficiencia de hierro, era lo que le había limitado el consumo de todo lo demás. Y entonces, aparte de todo, pues por un mes estuvo tomando solamente manzana. Entonces no tenía ni folatos, que teóricamente si eres vegano tienes que tener, ni vitamina B12 porque ya tenía varios años con ese régimen. Entonces, pues era una anemia por todo, sinceramente, una anemia por todo, que inició con un régimen que cada vez él mismo fue haciendo más estricto. Entonces, por eso es lo malo con no informarse y con irse a los extremos. En este caso, el tratamiento tiene que ser intramuscular, es decir, no necesito factor intrínseco, no necesito nada para absorber. Este sí es así, este no hay de otra. La hidroxocobalamina, que viene en 1000 unidades, se pone todos los días, diario por 2 semanas. Y después tienes que darlo semanal hasta la recuperación de la anemia. Se pone Intramuscular, esta sí es intramuscular. Duele, sí, pero no mancha. Entonces, según la etiología, ya le doy su dosis mensual. Si es una perniciosa, le doy una cada mes porque sé que va a seguir sin absorberla. Si no es perniciosa, si era porque era vegetariano, entonces ahora sí, después de recuperar, ¿por qué no lo doy tomado aunque sea vegetariano y no fue por perniciosa? ¿Por qué no le doy vitamina tomada de inicio? Porque por la misma absorción, ¿no? O sea, Ajá. no hay... Tengo, la B12 me sirve para núcleo de todas las células. Entonces, la misma falta de vitamina B12 me provoca una degradación de las células también de intestino. Entonces no hay absorción. las que absorben, exactamente, y eso me puede llevar a más déficit. Entonces es como un círculo vicioso. Por eso de inicio no le puedo dar, ya que llego a mi recuperación de la anemia por un tiempo ya de inyectado. Si es vegetariano, ahí sí ya luego tiene que tomar suplementación. Pero de inicio no le puedo dar cuando ya recuperé las células, ya tienen B12. Pero son específicas de absorción, entonces de B12. ¿Son específicas? No, o sea, es para todo. Es para todo, por anticuerpos o por absorción. Para absorción tengo que recuperar primero el intestino y ya después puedo dar las tomadas. Si es por anticuerpos, siempre son inyectadas. Siempre que tengan un déficit de B12 se asocia a ácido fólico. ¿Por qué?
lo vamos a ver en la próxima clase, pero hay un paso en el que tienen que estar ambos. Y si no están ambos, hay acumulación de homocisteína y otros compuestos que son neurotóxicos. Entonces, si me aviento a darle B2 a un paciente sin darle ácido fólico, puedo aumentar estos compuestos neurotóxicos y puedo darle convulsiones al paciente. Y si la anemia es perniciosa, la tengo que enviar a gastro sí o sí, porque hay un mayor riesgo de cáncer. Entonces se tiene que estar haciendo su gastroscopía anual. Muy bien. Nos quedamos hasta ahí. Repasen ácido fólico y vamos a ver todas las hemolíticas de las siguientes clases. Ya nos vamos. Gracias, doctora. Claro.